Capítulo 17. Nido 17. El dragón del emperador. Izuku tiene casi 7 años. All For One miró a su hijo. ¿Quieres ser un héroe?, preguntó, procurando que su voz no reflejara el desprecio. Tomura haría eso suficiente por él. Izuku asintió. Podía decir que su padre no lo aprobaba, pero se mantuvo firme. Sin que Izuku lo supiera, su padre estaba maldiciendo en voz baja. El principal villano del mundo conocía la admiración de su hijo por los héroes. Tomura lo mantuvo muy bien valorado y, aunque había durado varios años, realmente había creído que su hijo lo superaría con la edad. Izuku tenía casi 7 años y parecía que no. Esto requirió medidas más drásticas. No permitiría que otro miembro de la familia lo traicionara. Izuku, ¿sabes que fueron los héroes los que atacaron?, preguntó Hisashi con cuidado, mientras pensaba en la mejor manera de manejar esto. Su hijo volvió a sentir y pudo ver que estaba tenso. Todos para uno suspiró. Mi pequeño dragón, tu madre es la que no te apoyaría, dijo suavemente. Si le dijeras esto, ella lloraría y diría que lo siente y nunca te dejaría hacerlo. Estoy dispuesto a apoyarte, pero quiero que sepas exactamente en qué te estás metiendo. Ser un héroe no es todo eso. Así lo retratan. Aunque si sus acciones ahora hicieron que Izuku decidiera que destruir la sociedad de héroes era mejor hacerlo desde adentro, y esa era su verdadera motivación para convertirse en un héroe, entonces All For One alteraría sus planes, pero dudaba que llegara a eso. Ante eso, Izuku parecía un poco confundido. Recuerda lo que sabes sobre la gente, dijo Hisashi. Lo que has visto. La gente es cruel, dijo Izuku. Y temen lo que no saben. Todos para uno asintió. Esto se aplica incluso a los héroes, añadió. Los héroes son solo personas. ¿Por qué no saben nada mejor?, objetó Izuku. Ellos no te conocen. No lo hicieron y él tampoco estaba ansioso porque lo conocieran. Sea como sea, siguen siendo personas, dijo, antes de permitir que sus rasgos cambiaran a una mirada más contemplativa. Hay una verdad más que te he dicho, pero probablemente eras demasiado joven para darte cuenta. ¿Recuerdas tu primer día de clases?, le preguntó a su hijo. Izuku frunció el ceño, estirando sus pecas mientras intentaba recordar. Había algo en los niños peculiares. Lo hubo, asintió Hisashi. Pero también te llamaron simpatizante, añadió. Los ojos de Izuku se abrieron cuando el recuerdo sin duda regresó. Todo lo que ves que sucede ahora se repite en los adultos, susurró. Exactamente, se alegró All For One. Si Izuku podía recordar eso exactamente, se preguntaba si debería hacerle una prueba a su hijo para detectar una memoria idética. Sería mucho más fácil si Izuku poseyera eso, en lugar de tener que encontrar una peculiaridad para simularlo. Los niños también suelen ser más honestos que los adultos. La crueldad que los adultos intentan ocultar o justificar, simplemente lo hacen. Así que, si quieres convertirte en un héroe, Izuku, quiero que aprendas sobre las personas a las que protegerás. Aprende realmente sobre ellos. Conócelos en su peor momento, conócelos en su mejor momento y conócelos como realmente son, sin que nada los oculte. ¿Qué quieres decir?, preguntó Izuku. Hisashi estaba contento. Su hijo no era lo suficientemente arrogante como para precipitarse sin consideración. El año que viene te matricularán en una escuela diferente, una que no separe a los niños sin peculiaridades, y te matricularán como sin peculiaridades, añadió. Los tiempos difíciles exigían medidas drásticas. ¿Qué hará eso?, Izuku jadeó. Te mostrará cómo son realmente las personas. Y si quieres ser un héroe, debes saberlo. Podía decirlo, Izuku todavía no lo entendía del todo, pero lo haría. De una manera u otra. Ted, último día. Ochako aplaudió antes de que comenzara la clase. ¡Hurra! Minato se hizo eco de su sentimiento. Izuku simplemente se sentó allí y observó a sus amigos. Estaban tan felices. Porque no lo sabían. Pequeño dragón, ¿pasa algo?, Ochako preguntó cuando Izuku no animó por el final del año escolar. La pregunta le hizo romper a llorar y Ochako rápidamente miró a Minato.
Sacudió la cabeza. No tenía idea de por qué lloraba Izuku. Es solo verano, afirmó Ochako. Ayudaré a mis padres pero aún podremos vernos. Especialmente para tu cumpleaños. Izuku negó con la cabeza, sus labios temblaban mientras intentaba controlar sus lágrimas lo suficiente como para decirles lo que estaba mal. Me estoy moviendo, logró jadear. ¿Qué? Preguntó Minato. Papá va a trasladar el negocio a Niigata, explicó. ¿Cuándo? Exigió Ochako, incluso mientras intentaba recordar dónde estaba Niigata. Todo lo que su joven mente podía decirle era que no estaba cerca de la prefectura de Mie. La semana que viene, les dijo Izuku. Había tratado de argumentar que podían mudarse igual de bien al final del verano que al principio, pero su padre había insistido en que tan pronto como terminaran las clases, se mudarían por todo el país. A Tomura no le importaba dónde vivían. El chico mayor tenía sus juegos y eso era todo lo que parecía importarle. Kurohiri iría a donde le dijeran, al igual que Gigantomachia. Su padre había hablado con él y le había dicho que la mudanza se debía solo en parte a la necesidad de inscribir a Izuku en una nueva escuela, pero principalmente porque tenía nuevos negocios que debían ser atendidos en otro lugar. Explicó que normalmente pasaba algunos años en cada lugar y que ya había estado en Mie suficiente tiempo. De cualquier manera, no había forma de discutir con él y se estaban moviendo. Su papá había tratado de hacerlo parecer más emocionante diciéndole a Izuku que podía comenzar algo de entrenamiento físico ya que su entrenamiento de conciencia espacial era lo mejor que podía ser por el momento. Habían pasado meses desde que Tomura se había acercado a él y el chico mayor ya no intentaba mucho. Lo cual fue mejor ya que Izuku no creía haber visto a Tomura usar sus guantes últimamente. Ni siquiera cuando juega a sus juegos favoritos. No cambió el hecho de que se estaban moviendo. Pudo ver que su respuesta había molestado a Ochako y Minato, pero antes de que pudieran decir algo, sonó el timbre. Minato parecía desgarrado. Tuvo que ir a su salón de clases. Seguiremos siendo amigos, dijo a modo de despedida. Ochako miró a Izuku después de que éste se fue. Lo haremos, pequeño dragón, repitió con fuerza. Y también podemos escribir y llamar. No estaba segura de si Izuku tenía un teléfono. No importaría porque no lo sabía, pero podía conseguir el número de su padre y llamarlo desde uno de los teléfonos de sus padres. Izuku asintió y Ochako se alegró de ver que ahora parecía un poco más aliviado. Harían que algo funcionara. Ted, esto es tu culpa. Izuku se sobresaltó ante este silbido. Sus ojos verdes se abrieron cuando vio a Tomura parado en la puerta. No es mi culpa, objetó. Había estado trabajando en su cuaderno. Es. El chico mayor insistió. Si no quisieras ser un héroe, nada de esto estaría pasando, gruñó la frase, mirando entre los dedos de la mano que cubría su rostro. No pedí moverme. Izuku respondió bruscamente. No pidió cambiar de escuela y alejarse de sus amigos. Acabo de recuperar todo de ese estúpido ataque de héroe y ahora tengo que mudarme de nuevo. Tomura continuó despotricando. Tengo que empacar y luego desempacar y nunca más podré encontrar cosas. Izuku había empacado su habitación antes. La redada, que su padre había explicado, era de héroes que temían lo que hacía, aunque Izuku no estaba seguro de cómo funcionaba, ya que su padre era un hombre de negocios, pero sabía que no sabía todo lo que hacía su padre, en realidad había hecho que empacar. Más fácil para él. No había sido tan exigente como Tomura para reemplazar todo. Kurohiri le había dado algunas cajas y bolsas blandas. Había metido su ropa en bolsas y los libros en cajas. El hombre brumoso había dicho que cuidaría la cama, la silla y el escritorio que había en su habitación. Como había limpiado todo, había salido a la sala común que habían preparado para que pudiera funcionar en su cuaderno. ¿Podrías desempacar ordenadamente?, sugirió Izuku. Supo que era un error en el instante en que dijo las palabras. Los ojos dorados de Tomura brillaron y el otro chico se abalanzó hacia adelante. Izuku se deslizó de la silla antes de que se desintegrara. Tenía su cuaderno en la mano y podía sentir las páginas arrugarse bajo su agarre, pero no iba a permitir que Tomura tomara otro.
Izuku esquivó hacia la izquierda y tuvo que saltar hacia un lado mientras Tomura gritaba y extendía su mano derecha, agitándose mientras intentaba golpear cualquier cosa. Afortunadamente, Izuku estaba lo suficientemente lejos como para que el chico mayor fallara. Izuku se lanzó hacia adelante, concentrándose en la puerta. La configuración en este lugar era ligeramente diferente al anterior. Fue parecido. Tenían una cocina, un bar y una sala común, pero había más espacio entre ellos. Pensó que Kurohiri estaba empacando la cocina. Escuchó el grito de Tomura detrás de él y eso hizo que Izuku acelerara nuevamente. Corrió por el pasillo. Tomura le pisaba los talones. No es mi culpa, gritó Izuku. Es. Gritó Tomura. Izuku se estrelló contra la pared de la derecha cuando la mano con garras de Tomura pasó por donde había estado. El pulgar del chico mayor se enganchó en su camiseta, pero Izuku no tuvo tiempo de preocuparse por eso. Arrastró por el suelo antes de levantarse de nuevo. Sintió el tirón en su camisa pero no se detuvo. Tomura aulló. ¡Maldito bastardo! Él gritó. Izuku siguió corriendo por el pasillo. Podría haber aceptado la peculiaridad de Tomura pero sabía que no debería hacerlo. Su padre había señalado que a la gente no le gustaba la idea de perder su don. Izuku nunca les había preguntado a sus amigos, pero había hablado con Kurohiri al respecto y el hombre brumoso había dicho que era lo peor que Izuku podía hacer, por lo que Izuku trató de evitarlo. Por lo general, podía alejar a Tomura usando Kaelin Imperium, pero necesitaba un momento para concentrarse en eso y el otro chico no le estaba dando tiempo. Izuku irrumpió en el área de la cocina y miró frenéticamente a su alrededor. Su estómago dio un vuelco cuando se dio cuenta de que Kurohiri no estaba allí. No sabía dónde estaba el otro hombre y sabía que su padre no estaba allí. El único otro lugar donde podría estar la gente era en el bar, pero para llegar allí, tendría que pasar a Tomura nuevamente. Y eso era poco probable. Izuku sabía que al otro chico tampoco le importaría. Retrocedió contra uno de los armarios y aprovechó el tiempo para mostrarle sus peculiaridades. Si mantenía su cara hacia Tomura, entonces podría usar Fire Breath para mantener al otro chico alejado de él. Izuku escupió una pequeña lengua de fuego como advertencia. Eso no te salvará, gruñó Tomura. Sus manos estaban frente a él, con forma de garras. Excepto que su pulgar derecho colgaba en un ángulo extraño. Tomura, tu mano. Izuku consumió un aire precioso. No voy a salvarte. Pero, Tomura gruñó y se lanzó hacia adelante de nuevo. Izuku tenía suficiente espacio para esquivar y la puerta del armario contra la que había estado se convirtió en polvo. Logró respirar profundamente y disparó un soplo de llamas hacia Tomura. Podía controlar el calor de la llama y no la había calentado demasiado. Kurohiri se enfadaría si lesionara a Tomura. El chico mayor apagó las llamas. No puedes ser un héroe contra mí, gruñó. No estoy tratando de ser un héroe. Izuku objetó pero sabía que Tomura no estaba escuchando. El chico de cabello gris arremetió nuevamente, extendiendo su mano derecha. Izuku se estremeció pero sintió una punzada de pánico cuando Tomura corrigió su puntería. No iba a escapar. Agarró su don, antes de agarrar el don gris del chico mayor incluso cuando sintió la mano de Tomura agarrar su brazo. Izuku se congeló. Tomura se quedó helado. No pasó nada. Izuku miró su brazo. Tomura lo estaba agarrando y su carne estaba blanca por la presión. Todos los dedos estaban abajo pero, casi dio un suspiro de alivio antes de darse cuenta de que era mejor no hacerlo. El pulgar, que había sido atrapado anteriormente en su camiseta, colgaba hacia abajo, lo que significaba que no tocaba su brazo. TCH. Tomura gruñó y antes de que pudiera acercar su mano izquierda para tocarlo, Izuku tiró de la peculiaridad que había agarrado. Sin embargo, Tomura dio un paso atrás, soltando el brazo de Izuku antes de dar un paso atrás. «Darle», exigió el chico mayor. Izuku lo miró por un momento, juzgando lo que haría Tomura. El intento fallido de desintegrarlo parecía haberlo calmado. Sus ojos amarillos todavía brillaban pero había un brillo más controlado en ellos. Aún así, Izuku tiró de Kaelin Imperium antes de devolverle la peculiaridad gris de Tomura.
El chico mayor pareció temblar por un momento mientras se quedaba quieto. Es tu culpa, siseó Tomura antes de alejarse. Izuku lo vio irse, sin apenas atreverse a respirar, y cuando escuchó al otro chico cerrar la puerta de su habitación, aspiró grandes bocanadas de aire mientras se deslizaba hacia el suelo. Ni siquiera le importó el polvo que se levantaba a su alrededor desde la puerta del gabinete destruido. No era su culpa que se estuvieran moviendo y no estaba tratando de ser un héroe con Tomura. El otro chico debería estar agradecido de no haberse comportado como un héroe. Había jugado los juegos que Tomura le había prestado y esos héroes siempre mataban al villano. Si él estaba siendo el héroe, entonces Tomura estaba siendo el villano, y él matando a Tomura era como eran las cosas en esos juegos. Pero el juego no era la realidad e Izuku sabía que los héroes de hoy no eran los modelos de luz que eran retratados en los juegos. Eran buenos, pero aún humanos. Izuku inclinó la cabeza hacia atrás. No es mi culpa. Capítulo 18. Nido 18. El dragón del emperador. Izuku 7 y un poco años, y como estoy segura de que todos se habrán dado cuenta, tenemos un estudiante transferido. Por favor, háganlo sentir bienvenido, clase, dijo la señorita Semai frente a su clase antes de mirar a Izuku. Izuku, por favor preséntate, le ordenó. Izuku asintió. Estaba ansioso por volver a la escuela. Después de la mudanza, el verano había sido aburrido. Después de su enfrentamiento, Tomura se había mostrado distante. Mientras que antes habrían pasado algo de tiempo juntos, el chico mayor se aseguró de no estar casi nunca en la misma zona que él. Era como si Tomura estuviera viviendo en un horario completamente diferente. Kurohiri se dio cuenta pero no hizo comentarios y su padre solo los miró a ambos pero nuevamente no dijo nada. Sin embargo, Izuku sospechaba que le había dicho algo a Tomura. Eso significaba que, después de la mudanza, el verano se había prolongado para siempre. Cualquier idea que Izuku tuviera de que estar en un lugar nuevo sería más emocionante se desvaneció rápidamente. Había visto televisión para ver peleas de héroes y había notado cada peculiaridad, pero incluso eso se volvió aburrido. Había practicado con su papá y, si bien podía sentir que había más cosas que aprender con Kael y Imperium, sentía que le faltaba una información vital. Papá le había dejado practicar con algunas peculiaridades nuevas e incluso practicar usando su peculiaridad. Pudo recibir 5 peculiaridades de su padre a la vez y devolvérselas desde una distancia de 10 metros. Su padre estaba contento, pero indicó que necesitarían más voluntarios para que Izuku practicara tomando peculiaridades de varias personas y devolviéndolas. Cuando Izuku le preguntó por qué estaba practicando esto, a pesar de que la gente odiaba que le quitaran su Kirk, papá le pidió al Dr. Garaki que le explicara que asegurarse de que dominara su Kirk aseguraba que estuviera estable. No estaba del todo seguro de lo que eso significaba. Entonces, el verano se había prolongado hasta que la escuela se convirtió en una idea feliz. Izuku le dio a la clase una sonrisa alegre y les hizo una reverencia. Mi nombre es Izuku Kawa, dijo su nombre. Papá le había explicado que después de la redada, para estar seguro, debía usar otro nombre y sus papeles habían sido alterados. Me gusta la ciencia, añadió. ¿Y tu peculiaridad? Preguntó la señorita Semai. Maestro, preguntó Izuku. Dile a todos cuál es tu peculiaridad, instruyó. No tengo uno, dijo Izuku. Para aprender sobre las personas, papá dijo que tenía que fingir que no tenía ninguna. No estaba seguro de lo que aprendería pero confiaba en su padre. Oh, exclamó la señorita Semai. Oh, bueno, toma asiento. Sakuro te mostrará los alrededores durante el almuerzo, añadió. Izuku asintió y se dirigió al escritorio vacío, ignorando los susurros. Era el primer día de clases y podía imaginar que muchos de los amigos tenían mucho de qué ponerse al día. Si hubiera estado en su antigua escuela, habría estado susurrando con Ochako y Minato. Sacó su cuaderno y su estuche y luego colgó su bolso en el gancho. La clase comenzó con la señorita Semai repasando cuál era el horario esperado. Izuku prestó atención para identificar cualquier diferencia con su antigua escuela. Afortunadamente no parecía haber ninguno y las clases continuaron hasta la hora del almuerzo.
Izuku miró a su alrededor, tratando de identificar a Sakuro, quien la señorita Semaya había dicho que le mostraría los alrededores. Notó que un par de sus compañeros de clase lo miraban y les dedicó una sonrisa y un pequeño saludo. Finalmente se acercó un chico de pelo negro. Terminemos con esto, dijo. Hola. Izuku lo saludó. El chico suspiró e Izuku se preguntó si había tenido una noche inquieta. Vamos, novato, dijo, haciéndole un gesto a Izuku para que lo siguiera. Izuku se levantó y empujó su silla debajo de su escritorio antes de seguir al chico que supuso era Sakuro. ¿De verdad eres poco peculiar? Preguntó Sakuro. Sí, admitió Izuku. El niño suspiró de nuevo y se abrió paso por los pasillos llenos de gente. Estamos en el ala oeste. Eso es durante los primeros 3 años. El año que viene, nos mudaremos al ala norte por cuarto y quinto año, dijo en voz baja. Izuku agradeció no haber hecho más comentarios sobre su condición de peculiar. Miró a los estudiantes a su alrededor. La mayoría vestía el uniforme, pero de vez en cuando Izuku veía a un estudiante con una peculiaridad mutacional, para quien el uniforme no le quedaría bien o sería incómodo. Fue tan fascinante. Las peculiaridades eran diferentes a las de su antigua primaria e Izuku sabía que comenzaría un nuevo cuaderno tan pronto como llegara a casa con sus observaciones. El ala este tiene el salón, la cafetería, los laboratorios y las aulas de sexto año, explicó Sakuro. ¿A dónde vamos? Preguntó Izuku. La cafetería, respondió Sakuro como si fuera obvio. Ya tengo mi almuerzo, dijo Izuku. No lo hago, dijo Sakuro con un gemido. Mira, el baño está por ahí, dijo, señalando vagamente hacia el pasillo. Lo resolverás, añadió y luego se alejó. Izuku parpadeó pero tuvo suficiente presencia de ánimo para dar un paso a un lado del pasillo. No era así como había pensado que serían las cosas. Miró a su alrededor. Sakuro había desaparecido entre la masa general de estudiantes. Izuku sacudió la cabeza y miró de un lado a otro del pasillo antes de suspirar y regresar al salón de clases. No habían ido muy lejos, así que podía darse cuenta de eso. Se mantuvo a los lados del pasillo y regresó a la habitación. Izuku entró y regresó a su escritorio. Su bolso todavía estaba colgado allí e Izuku se deslizó hacia atrás en su asiento para sacar su almuerzo. Había algunas personas comiendo en la habitación, pero pensó que la mayoría probablemente había salido. Después de todo, hacía buen tiempo. Un ceño apareció en sus rasgos mientras rebuscaba en su bolso. Kurohige había puesto su vento ahí pero no podía sentirlo. Sacó su bolso del gancho y lo puso sobre el escritorio antes de abrirlo correctamente. Había 2 cuadernos más y un libro de texto. Sus lápices estaban allí y nada de vento. Izuku sintió que su ceño se profundizaba. Sabía que había estado allí. Él lo había visto. Hubo una risita desde la puerta. Izuku miró hacia arriba pero todo lo que vio fue la sombra de un estudiante que pasaba. No debería haberlo dejado, sin peculiaridades. ¿Qué? Preguntó Izuku, mirando a su alrededor, tratando de determinar quién había hablado. No conocía lo suficiente a las personas de su clase como para ubicar la voz, pero le dio una idea de lo que había sucedido. Alguien le había quitado el almuerzo. Izuku frunció el ceño y empacó su bolso. Si le hubieran quitado el almuerzo, ¿qué más se llevarían? Y luego regresó al pasillo. Tenía que hablar con la señorita Semai. Solo una vez que llegó al pasillo, Izuku se dio cuenta de que no sabía dónde estaba la sala de profesores. Lo pensó unos instantes, intentando deducir dónde estaría. Probablemente no estaba en esta ala, se dio cuenta Izuku. Si los primeros 3 años se impartieran en esta ala, aquí solo habría aulas. Eso significaba que tenía que estar en el ala norte-oeste. ¿Qué había dicho Sakuro? El ala norte tenía aulas de cuarto y quinto año, y el ala este tenía el salón de actos, cafetería, laboratorios y aulas de sexto año. La sala de profesores probablemente estaba en el ala norte, decidió mientras bajaba las escaleras. Una vez en la planta baja, Izuku miró a su alrededor. La multitud se había disipado cuando todos se dispusieron a almorzar.
Se dirigió a lo que pensó que era el ala norte y recorrió el pasillo, mirando a su alrededor con curiosidad. No era muy diferente del ala oeste. Los pasillos eran los mismos y caminó por el de la planta baja. La sala de profesores probablemente estaba en este nivel, ¿verdad? El problema era que no podía ver ninguna puerta ni señalizarla y los pocos estudiantes que vio estaban apurados o ya hablaban con sus amigos. ¿Qué tenemos aquí? Izuku se giró ante la voz y vio a una chica de cabello rubio mirándolo. Su cabello estaba recogido en dos coletas muy desordenadas, que se enroscaban sobre sí mismas. Izuku no era un experto, pero pensó que las coletas eran el resultado de la caída de los bollos. Estoy buscando la sala de profesores, le dijo. ¿Podrías darme direcciones, por favor? La chica se apartó de la pared en la que estaba apoyada y caminó hacia él. Izuku se quedó quieto mientras ella caminaba alrededor de él una vez, mirándolo desde todas direcciones. Bueno, no eres de primer año, dijo. Soy un estudiante transferido, explicó Izuku. Por eso no sabía dónde estaba. ¿Qué me vas a dar por mostrártelo? Ella preguntó. Izuku parpadeó. ¿Por qué necesitaría darle algo? Lo sé. Puedes invitarme a almorzar. Ella anunció. No tengo dinero, le dijo Izuku. Entonces puedes compartir tu almuerzo conmigo. Izuku le dio una mirada en blanco. Fue robado, pero lo compartiré contigo mañana, hizo la contraoferta. Estaba bastante seguro de que podría convencer a Kurohiri de que empacara más. Sus ojos amarillos se entrecerraron. Bastante bueno. Pero quiero carne. Carne poco hecha, puso en el pedido. Izuku asintió. Mi nombre es Izuku Kawa, se presentó. Y Miko Toga, dio su propio nombre. Ahora sígueme, añadió, saltando por el pasillo. Gracias, dijo mientras lo seguía. No estaba lejos. Y Miko lo llevó hasta el final del pasillo y salió por la puerta del final. Había otro pequeño pasillo y Izuku pudo ver el letrero que decía Salón de Profesores en el otro extremo. ¿Por qué está aquí? Preguntó con curiosidad. No quieren tratar con nosotros, y Miko se encogió de hombros. Tratar con Tomura significaba que Izuku sabía que no le correspondía decirle a Miko que era trabajo de un maestro tratar con los estudiantes. En lugar de eso, la miró. ¿En qué clase estás? Preguntó. Para mañana, explicó. 4C, dijo. Estoy en 3A, le dijo en tono conversacional mientras se acercaba a la sala de profesores. Antes de que pudiera tocar la puerta, Izuku escuchó voces elevadas. ¿Por qué nadie me dijo que iba a recibir un estudiante discapacitado? La voz se quejó en voz alta. Era uno que Izuku reconoció, a pesar de que solo había tenido medio día de clase. Señorita Semai. La voz que respondió era masculina pero no podía oír las palabras. No debería ser un problema. La señorita Semai gritó en respuesta a todo lo que se decía. Va a ser un puto problema enorme. ¿Tú? Y Miko le hizo la pregunta a Izuku. Los ojos de Izuku estaban muy abiertos. Quería negar con la cabeza y decir que no, pero sabía que ella estaba hablando de él. Es frágil. La señorita Semai continuó. Nuevamente la voz masculina respondió y aunque pudieron escuchar el tono conciliador, las palabras exactas eran demasiado vagas para entenderlas. Se oyó un ruido en el salón. Sonó como si algo golpeara una mesa. No voy a lidiar con esta mierda ahora, gritó la señorita Semai y antes de que Izuku y Miko pudieran moverse, se escuchó un sonido de pisotones y la puerta de la sala de profesores se abrió con cierta fuerza. La señorita Semai apareció en la puerta y entró antes de verlos. Izuku. Ella volvió a gritar. Y Miko se rió e Izuku pensó que también escuchó risas desde el salón de profesores. Señorita Semai, saludó Izuku a su maestra. ¿Hay algún problema, querida? Preguntó, su voz demasiado dulce. De repente Izuku no quería decírselo, pero sabía que tenía que decir algo. Mi bento ha desaparecido, dijo. No quería acusar a nadie de robarlo. ¿Estás seguro de que lo tenías contigo? Preguntó la señorita Semai.
Habría sido una mañana agitada para ti, venir a una nueva escuela, le insistió con la explicación. Estoy seguro de que estaba en mi bolso, respondió Izuku, mirándola con seriedad. Kurohiri no se olvidaría de empacarlo. La señorita Semai dijo algo, pero fue demasiado bajo para oírlo. Toma una ficha para la cafetería, dijo, y le tendió una pequeña ficha de plástico. ¿Pero qué pasa con la caja?, preguntó Izuku. Kurohiri siempre empacaba su almuerzo en la misma caja. Solo consigue tu almuerzo, ella descartó su preocupación. Aparecerá. Y Miko se rió de nuevo, ganándose una mirada fulminante de la señorita Semai antes de que la maestra sonriera. Sé un buen estudiante de último año y llévalo a la cafetería, dio la instrucción, antes de dar un paso atrás, cruzar la puerta y cerrarla. Y Miko volvió a reír. Oh, vaya, ¿qué hiciste?, preguntó emocionada mientras ponía una mano sobre el hombro de Izuku y lo giraba. Nada. Izuku objetó. Debe haber sido algo, le dijo Himiko mientras salían al pasillo del salón de clases nuevamente. Izuku suspiró. ¿Puedes acompañarme a la cafetería?, preguntó, sintiéndose deprimido. Sí, te entiendo, dijo, e Izuku la siguió. No estaba tan lejos e Izuku descubrió que la cafetería estaba al otro lado del salón de actos. Las aulas están en lo más alto, le dijo Himiko. Puedes compartir mi almuerzo, ofreció Izuku. Era lo mínimo que podía hacer por ella, por ayudarlo. No, no lo necesito, respondió mientras Izuku presentaba el vale y le entregaban un almuerzo básico. Suspiró mientras lo examinaba y luego buscó un lugar para sentarse. La mayoría de las mesas estaban llenas, pero vio un pequeño espacio y caminó hacia allí, con Himiko a cuestas. Pensé que ya habías almorzado, novato. Izuku reconoció la voz de Sakuro pero decidió que no valía la pena responder, aunque todos lo miraran. Himiko se rió. Deberías mantenerte alejado de él, continuó Sakuro, esta vez dirigiéndose a Himiko. No querrás infectarte, añadió. No es contagioso. Izuku objetó. ¿Qué no es?, preguntó Himiko. La falta de peculiaridad. Sakuro respondió por él. Oh, dijo Himiko, sonando un poco confundida, luego Izuku vio algo de luz en sus ojos amarillos y ella asintió. Así que eso es lo que hiciste, se rió. No es contagioso, repitió Izuku, mirando a Sakuro. Quería decir algo más pero no quería arruinar sus posibilidades del primer día. Me quedaré, dijo Himiko. Me debe el almuerzo, añadió la explicación. Serás mejor si, Sakuro murmuró algo pero Izuku no lo escuchó. Himiko simplemente le lanzó el pájaro a su compañero de clase y el niño retrocedió. No tienes que quedarte, le dijo Izuku. Tendrás tu almuerzo, añadió, incapaz de evitar una nota de molestia en su tono. Estoy bien, le dijo Himiko, mirándolo a los ojos. Esto es divertido, añadió. Izuku suspiró. No fue divertido para él. Ted, capítulo 19. Nido 19. El dragón del emperador. Izuku mantuvo la respiración constante mientras exhalaba un pequeño rastro de fuego. Parecía como si estuviera soplando cuentas en una cuerda mientras alternaba como llamas llameantes, pero aún pequeñas, y lenguas de fuego parpadeantes diminutas, casi inexistentes. Muy impresionante, mi pequeño dragón, elogió All For One a su hijo. Él también lo decía en serio. El control de Izuku sobre Kaeli Imperium era casi perfecto si podía producir esos efectos con su aliento de fuego. Izuku resopló, alejando la llama de él antes de que se apagara. Miró a su padre. Sé que si empujo aire hacia la llama, la sofoco, dijo Izuku, usando los términos que su padre había usado al describir los efectos, y si levanto el aire, las llamas se hacen más grandes, agregó. Pero eso no tiene sentido, comentó. ¿Qué es lo que no tiene ningún sentido?, preguntó Isashi. Izuku se dejó caer en la silla junto a la pequeña mesa preparada para ellos. Sobre ella había una jarra de agua y 2 vasos. La sala de entrenamiento era sencilla con un cuadrado de combate marcado y varios equipos alrededor del borde. La mesa estaba aquí para que su papá pudiera mirar.
El fuego debe crecer con más aire, dijo Izuku y luego, cuando su padre parecía un poco confundido, añadió una explicación más. Esta semana aprendimos sobre la composición atmosférica en la escuela, dijo. ¿Y qué aprendiste? El hombre temido por el inframundo le preguntó a su hijo. El aire está compuesto principalmente de nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros. Todos para uno asintió. Él ya lo sabía. También aprendimos sobre incendios en nuestros simulacros de evacuación, continuó Izuku. Hisashi asintió, manteniendo la sonrisa en su rostro. Sabía exactamente a dónde iba Izuku con esto. El fuego necesita oxígeno para arder. Por eso nos dicen que usemos mantas ignífugas en la escuela si podemos. Esto corta el oxígeno del aire hacia el fuego. Izuku parpadeó hacia él. Es por eso que no tiene sentido que cuando uso Kaeli Imperium para empujar el aire hacia Firebreat, se apague, y cuando alejo el aire, se haga más grande. La única forma en que tiene sentido es si Kaeli Imperium no lo hace. No hay control aéreo en absoluto, sino algo más. ¿Y qué crees que es? All for One le preguntó a su hijo, con una inevitable nota de orgullo en su tono. Kaeli Imperium no es control del aire, es control del nitrógeno. Anunció Izuku. Entonces, cuando apago el fuego, le agrego nitrógeno y corto el oxígeno, y viceversa cuando mi aliento de llama se hace más grande. Hisashi levantó las manos y aplaudió. Bien hecho, mi pequeño dragón. Elogió. Ya lo sabías. Izuku lo acusó. Hisashi no pudo evitar sonreír mientras asentía. Por supuesto que lo sabía, mi pequeño dragón. Pero es importante que puedas analizar tus propias peculiaridades. A veces no son exactamente lo que parecen. Izuku aceptó esa explicación mientras asentía. ¿Debería cambiarle el nombre? Preguntó. Eso depende completamente de ti, le dijo Hisashi. Honestamente, no importaba cómo Izuku nombrara las peculiaridades que le dieron, ya que todas fueron absorbidas por su propia peculiaridad y esa aún no tenía nombre. El rostro de su hijo se contrajo al pensar. ¿Kaeli Imperium significa control aéreo? Preguntó. Así es, confirmó All for One antes de que su hijo se disolviera en murmullos. Esperó unos minutos, escuchando distraídamente mientras Izuku debatía para sí mismo los méritos de alterar el nombre. No creo que sea necesario cambiarle el nombre, dijo finalmente Izuku. Dado que la peculiaridad es el control del nitrógeno y el nitrógeno constituye aproximadamente el 80% del aire, llamarlo control del aire sigue siendo exacto. Hisashi asintió. Muy bien, mi pequeño dragón. Aunque ahora que lo has descubierto, creo que mereces una nueva peculiaridad. ¿Qué te gustaría? ¿En realidad? Preguntó Izuku, incrédulo. De verdad, respondió All for One. Sería bueno que Izuku comenzara a aceptar más peculiaridades. Estaba seguro de que al Dr. Garaki también le gustaría realizar un seguimiento de su tasa de absorción. Y si Izuku se acostumbrara a aceptar más peculiaridades, cuando finalmente preguntara de dónde venían, esa debería ser una conversación más fácil. Hasta ahora, Izuku no había mostrado la necesidad de realizar caprichos de manera compulsiva, y eso, en lo que a Hisashi concernía, era algo bueno, pero luego mantuvo a Izuku practicando lo suficiente como para que, si sentía compulsión, debería controlarla. Izuku se disolvió en más murmullos y Hisashi se rió. Su hijo era tan lindo. ¿Qué? Izuku exigió ante el ruido. Antes de que decidas, quiero enseñarte una cosa más sobre tu peculiaridad, le dijo Hisashi. Izuku frunció el ceño. All for One pudo ver que Izuku pensaba que tenía un buen conocimiento de su peculiaridad, y así era. Pero nunca le habían hablado de una característica clave. Dame Kaeli Imperium. Te lo devolveré en unos minutos, instruyó. Hablaba de la confianza de Izuku en él que el rostro de su hijo se arrugó de inmediato al sentir internamente la peculiaridad. ¿Qué? El pequeño ruido de confusión le dijo a Hisashi todo lo que necesitaba saber. Los ojos verdes se fijaron en él, exigiendo una explicación. All for One asintió para indicar que sabía lo que estaba pasando. Tu peculiaridad es diferente a la mía, explicó.
Si conservas una peculiaridad el tiempo suficiente, mi pequeño dragón, no podrás regalarla. ¿Qué? Izuku jadeó. Se fusiona con tu propia peculiaridad, continuó Hisashi. Así que antes de tomar cualquier capricho, debes considerar cómo afectará a los que ya tienes. Izuku asintió lentamente, todavía pensando y luego bajó la cabeza cuando los murmullos comenzaron de nuevo. All for One escuchó algo sobre hacerlo más liviano para volar mejor, lo que rápidamente fue contrarrestado por algo sobre protección contra incendios antes de que Izuku agregara debatir los méritos de conseguir algo completamente nuevo. Él asintió para sí mismo. Tanto la reducción de peso como la protección contra incendios eran buenas opciones para Izuku, y ninguna de las dos era llamativa, lo que significaba que serían mucho más fáciles de adquirir. Podría conseguir ambos y dárselos a Izuku uno a la vez. El Dr. Garaki podría realizar una búsqueda en el registro de peculiaridades. No estoy seguro, dijo finalmente Izuku. Creo que podré levantar más ahora que sé que Kaeli Imperium está afectando al nitrógeno, pero ser más liviano haría que fuera más fácil levantarme, pero si puedo ser a prueba de fuego, eso significaría que podría usar Fire Breath de manera mucho más agresiva sin tener que preocuparme por mí mismo. Hisashi asintió. Mantendrás el tema del dragón. Le dijo a su hijo. Izuku se sonrojó. Probablemente no había pensado en eso. Ambas son buenas opciones. Te encontraré algo, le dijo a Izuku. Gracias papá. Izuku chirrió. Hisashi sonrió. Fue bueno ver a Izuku tan feliz. All for One sabía que su hijo no era feliz en la escuela, pero ese era el punto. Tenía que aprender lo cruel que podía ser la gente. No mencionaría la escuela hasta que Izuku lo mencionara, pero Kurohiri lo mantuvo bien evaluado. Lo dejaría un poco más antes de mencionarlo a su hijo. No había necesidad de presionar, no cuando la escuela lo estaba haciendo tan bien. All for One sonrió mientras Izuku volvía a practicar. Tendría un dragón a su lado. De una manera u otra. Ted, Izuku suspiró cuando miró su escritorio. Acababa de regresar de educación física. Mientras sus compañeros de clase no usaran sus peculiaridades, en realidad le iba bien allí. Su padre había cumplido su promesa y había comenzado el entrenamiento físico con Kurohiri. Por el momento solo corría mucho, pero era suficiente para mejorar su condición física y nunca entrenó con Tomura. A su clase no le gustó eso, pero no podían hacer nada al respecto. Probablemente por eso lo sacaron de diferentes maneras. Pudo ver que faltaba su bolso. Lo que significaba que le faltaba el almuerzo. Miró la silla frente a su escritorio. Sus libros estaban allí. Estaban apilados sobre el asiento. Eso fue algo. Normalmente estaban allí y nadie le robaba los cuadernos, más que nada porque los llevaba consigo y los dejaba en su casillero las pocas veces que los llevaba a la escuela. Respiró hondo, tratando de recordar si tenía alguna ficha de almuerzo en su casillero de zapatos. Él pensó que sí, y si no lo hacía, bueno, y Miko normalmente tenía algo de dinero que le daría. Siempre y cuando consiguiera su filete crudo al día siguiente. Izuku sospechaba que no era el bistec lo que le gustaba, pero como normalmente se podía convencer a Kurohiri de que le proporcionara algo, no se sintió tan mal por preguntarle. Kurohiri. El hombre brumoso nunca dijo nada cuando no trajo a casa las cajas de bento. En cambio, simplemente empacó uno nuevo al día siguiente. De vez en cuando recuperaba las cajas. Acaban de aparecer en su escritorio. Vacío, por supuesto. Generalmente sucio. Recogió sus libros y se sentó en su escritorio, mientras el resto de su clase desfilaba a su alrededor tomando asiento. Todavía les quedaba un periodo antes del almuerzo. Izuku no se molestó en mirarlos. Después de que Sakuro lo rechazara, les hizo propuestas a todos y fue rechazado rotundamente. Todos no querían contagiarse. Idiotas. Incluso la señorita Semai lo trató con guantes de seda, pero él ya sabía que ella pensaba que tenía una discapacidad. No lo hizo. Pero ellos no lo sabían. Nadie sabía que tenía un don. Peculiaridades.
Para ellos, él no tenía peculiaridades e Izuku ahora podía ver los beneficios de que su escuela anterior separara a los niños sin peculiaridades. Había preguntado por ahí pero parecía que era la única persona inscrita sin peculiaridades. Eso le pareció extraño pero nadie estaba dispuesto a explicarlo. Y no quería preguntarle a su papá. Probablemente lo sabía. Probablemente estaba relacionado con la razón por la que Izuku tenía que pretender no tener peculiaridades. Sabía parte de la razón. Papá quería que aprendiera cómo eran realmente las personas y, aunque sus compañeros de clase eran malos con él, ellos eran amables entre sí. Fue frustrante, pero Izuku supuso que debían haber hecho buenos amigos durante los primeros 2 años. Y no era como si estuviera completamente solo. Y Miko no lo alejó, pero ella estaba en el nivel superior a él, por lo que no podía pasar mucho tiempo con ella. Izuku tomó notas, copiando diligentemente de la pizarra en el frente cuando algo cayó al suelo e Izuku lo escuchó rodar hacia su escritorio. Miró hacia abajo y sintió que se le agrandaban los ojos al reconocer el lápiz que perdió la semana pasada. Se inclinó, mantuvo una mano sobre sus notas y agarró su lápiz actual. El otro estaba fuera de su alcance, pero Izuku se estiró y logró agarrarlo, levantándose para sentarse en su lugar antes de que la señorita Semai siquiera notara que se había movido. Por supuesto que no. E incluso si ella se hubiera vuelto, él lo habría sentido y se habría enderezado antes de que ella lo viera. Todo ese entrenamiento en conciencia espacial con Tomura estaba resultando útil. PST. El silbido vino detrás de él. Dame, siguió la instrucción. Izuku giró la cabeza y vio a Mawari haciéndole pequeños gestos. Abrió más los ojos para mirar a la chica. Este era su lápiz y ella lo sabía. Sin peculiaridades, dame. El silbido fue más intenso. Izuku vio que los demás en los escritorios circundantes dejaron de escribir notas y lo miraron. Sacudió la cabeza. Sabía que los demás en su clase tomaron sus lápices y esas cosas, pero esta era la primera vez que recuperaba uno. Accidentalmente o no, por parte de Mawari, él conservaba lo que era suyo. Dame el lápiz, Deku, siseó con las palabras reales. Honestamente, no sabía cómo la señorita Semai no lo escuchó. Izuku volvió a negar con la cabeza y volvió a mirar sus notas. Comenzó a copiar de nuevo después de colocar el lápiz recuperado debajo de su antebrazo. Señorita Semai. Mawari gritó. Izuku dejó de escribir y se sentó derecho con el resto de su clase. Sí, Mawari, dijo la señorita Semai mientras se alejaba de la pizarra. Izuku tomó mi lápiz, dijo Mawari. Por un momento, la señorita Semai pareció confundida. ¿Cómo consiguió tu lápiz? Ella preguntó. Se me cayó, explicó Mawari. Le llegó rodado y ahora no me lo va a devolver. Es mi lápiz, objetó Izuku. Este fue el primer lápiz que recuperó. No iba a dejarlo pasar otra vez sin decir nada. Lo perdí la semana pasada. Izuku, ¿recogiste el lápiz que dejó caer Mawari? Preguntó la señorita Semai. Él no respondió. Lo había cogido pero eso no cambiaba el hecho de que, en primer lugar, era su lápiz. Devuélvele el lápiz a Mawari, ordenó la señorita Semai cuando él permaneció en silencio. Es mi lápiz. Izuku objetó de nuevo. Devuélvele el lápiz a Mawari, repitió. Se escuchó una risita detrás de él. Mawari, si no se equivocó pero podría haber sido Kisuba. Los dos estaban cerca. Izuku lo fulminó con la mirada. Detención. Espetó la señorita Semai. Devuélvele el lápiz, añadió. Izuku lentamente tomó su lápiz y con los ojos todavía mirando a la señorita Semai, lo agitó en dirección general a Mawari. Ahora discúlpese por quitarle el lápiz, añadió la señorita Semai. Y muestra algo de respeto. No, espetó Izuku. Doble detención, casi gritó la señorita Semai. Y creo que pondré una nota en su expediente. Izuku se quedó boquiabierto. Es mi lápiz. Él objetó. Izuku, no te escucharé acusar a tus compañeros de robar, así que te quedarás aquí durante el almuerzo, le dijo. Hubo más risas, pero esta vez de toda la clase. Izuku no dijo nada.
Él simplemente inclinó la cabeza. No había nada que pudiera decir a aquellos que no escuchaban, por injusto que fuera. No importa cuánto quisiera. Si decía algo más no sabía qué haría la señorita Semai, pero en realidad no quería saberlo. Izuku ardía de rabia y vergüenza mientras estaba sentado allí. No se molestó en escribir más notas. Ted, capítulo 20. Nido 20. El dragón del emperador. Estimado Ochako, espero que te esté yendo bien. ¿Has hablado con Kazue recientemente? Papá dice que desde que nos mudamos, su papá podría dejarla hablar contigo. Estoy celosa. Dila por mí. A Minato también, por favor. ¿A quién tienes como profesor titular? ¿Conseguiste al señor Yoshida o a la señorita Hirano? Tengo a la señorita Semai. Ella es algo así como la señorita Koushi. Ella descarta a los poco extravagantes. ¿Por qué la gente hace eso? No he podido hacer amistad con nadie en mi clase. Todos han formado sus propios grupos. Nadie me habla. No te preocupes. No estoy solo. Me hice amigo de alguien de cuarto año. Su nombre es Himiko Toga. Creo que te llevarías bien con ella. El resto de mi clase es horrible. Siguen quitándose mi bento, mi bolso, mis lápices y, a veces, los tres. La bolsa vuelve. Tengo uno barato pero creo que Kurohiri se está cansando de reemplazar las cajas bento. Afortunadamente nadie saca cosas de mi casillero de zapatos, así que pude guardar fichas para el almuerzo allí. Son tan malos. No sé qué he hecho mal. Kurohiri no ha dicho nada y Tomura solo se ríe. Te extraño mucho. Izuku miró la carta y luego la arruinó. No podía decirle eso a Ochako. Ella se preocuparía. Sacó otro trozo de papel. Kurohiri le había conseguido algo de papel para escribir cuando dijo que quería enviar cartas a sus amigos, ya que no podía enviarles mensajes de texto. Ochako no tenía teléfono y no era justo enviarle el mensaje a Minato y esperar que él lo transmitiera. Izuku sabía que lo haría, pero sería mejor si les diera a ambos el mismo mensaje. Empezó de nuevo. Estimado Ochako, espero que lo estás haciendo bien. El verano fue tan aburrido. Tomura jugó todo el verano y yo escribí en mi cuaderno, pero lo creas o no, incluso eso se vuelve aburrido. ¿A quién conseguiste como tu profesor titular? ¿El señor Yoshida o la señorita Hirano? Mi maestra se llama señorita Semai. Ella está bien y ha podido ayudar un poco en ciencias, así que en ese sentido es mejor que la señorita Koushi. Sé que la señorita Koushi fue nuestra maestra de primer año, pero me gustan las ciencias, lo sabes. ¿Has hablado con Kazue recientemente? Papá dijo que desde que me mudé, su papá podría dejarla hablar contigo nuevamente. Estoy celosa. Si es así, salúdame de mi parte. Le enviaré una carta a Minato, así que no es necesario que lo saludes. ¿Cuánto peso puedes levantar ahora? Ahora puedo proyectar mi aliento de fuego a 2 metros. Miró la carta. Fue un poco más corto pero definitivamente más seguro. Izuku añadió algunas caras sonrientes y firmó antes de doblar el papel y ponerlo en un sobre. Kurohiri tenía la dirección y ya había dicho que la publicaría. Izuku sacó uno de sus cuadernos de peculiaridades. Era el que había iniciado este año sobre las peculiaridades de sus nuevos compañeros. Podrían ser malos y mentirosos, pero sus peculiaridades eran interesantes. La peculiaridad de Sakuro era cambiar el color de cabello y ojos de otras personas. Eso fue muy útil. Podría ser de gran ayuda para generar disfraces para otros, aunque Izuku no había podido descubrir si Sakuro realmente cambió el color de cabello y ojos o simplemente cambió la percepción que otras personas tenían sobre ellos. Quería preguntar desesperadamente, pero sabía que Sakuro huiría de él si lo hacía. La peculiaridad de Mawari le permitía reconocer cualquier olor y él pensó que ella también tenía excelentes papilas gustativas y sus ventos eran algo a tener en cuenta. Él no estaba seguro y ella no había respondido ninguna pregunta, pero los ventos que trajo estaban llenos de una variedad de cosas muy deliciosas. La peculiaridad de Yusei le permitía imitar el grito de cualquier animal. Literalmente podía cantar como un pájaro cantor. Izuku no sabía si podía usar esa habilidad para hablar con los animales.
Después de todo, estaban diciendo cosas cuando hacían ruido, aunque fuera solo para confirmar que el árbol era suyo, pero qué tan genial sería saber lo que estaban proclamando y poder responder. La peculiaridad de Himiko le permitió, Izuku frunció el ceño, pasando las páginas de sus compañeros de clase a su amigo. Había un boceto simple de ella en la página, esta vez con el cabello correctamente recogido en moños desordenados. Pero él no sabía qué hacía su peculiaridad. Ella nunca se lo había dicho y él nunca había visto una razón para presionar. Ella sabía que él no tenía peculiaridades y no parecía importarle, así que tal vez podría preguntar. Espera, no, si él iba a preguntar, entonces debería llevarle el almuerzo. Algo raro. Izuku saltó. Tenía que darle la carta a Kurohiri de todos modos, pero mientras estaba en eso, le pediría algo para Himiko. Eso la pondría de buen humor y tal vez se lo diría. Izuku sonrió y miró la página. ¿Sería bueno obtener esa información, Ted, mi peculiaridad? Preguntó Himiko, levantando la vista de lamer amorosamente la rara carne que Izuku le había regalado. Hacía frío hoy, incluso en las aulas, por lo que permaneció fresco en el vento. Hubo amenaza de lluvia más tarde, por lo que Izuku también llevaba su paraguas con él. Si lo dejara en el salón de clase sin duda lo tomarían prestado. No era un préstamo si nunca lo recuperaba. No sabía cómo la señorita Semai no entendía eso. Sabes que no tengo peculiaridades, dijo Izuku, pero me preguntaba cuál es la tuya. No tienes que decírmelo si no quieres, añadió rápidamente, mirándola con brillantes ojos verdes. Tranquilizando silenciosamente a su amigo diciéndole que no tenía que decirlo si no quería. Mi peculiaridad se llama transformar, y Himiko se encogió de hombros. Es una peculiaridad desagradable. Ese grito vino de uno de los otros en el salón de clases de Himiko. Estaban almorzando allí, aunque Izuku había traído su bolso. Como era casi invierno, muchos estudiantes estaban adentro, aunque un buen número había ido a la cafetería. Algunos, podía ver desde la ventana, estaban desafiando el exterior, pero el número era cada vez menor cada día. Por eso siempre había gente cerca para escuchar las conversaciones. Himiko ni siquiera se inmutó ante el comentario. Aunque parecía enojada. ¿En qué te permite transformarte? Preguntó Izuku, ignorando al orador. Transformar parecía útil. Su amigo lo miró. Sus moños estaban muy desordenados hoy y casi parecía como si no estuvieran allí con la cantidad de cabello que se derramaba de ellos, pero podía ver el elástico que los mantenía en su lugar. Cualquiera, respondió Himiko suavemente. ¿Alguien? Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Ella asintió. Eso es fantástico. Gritó. Podrías hacer tanto como un idiota sin peculiaridad. Quien había hablado antes se rió. Esta vez Izuku no pudo evitar mirar. La transformación es una peculiaridad maravillosa, dijo a los que todavía estaban en el aula. No cuando se desencadena por sangre. No entendió quién respondió. Por un momento, Izuku se quedó sin palabras, luego se volvió hacia Himiko. ¿Entonces la sangre forma una plantilla? Preguntó. Había oído al Dr. Garaki usar esa palabra. Ella pareció sorprendida, pero asintió. Eso es asombroso. ¿Puedes transformarte en cualquier persona? ¿En cualquier cosa? ¿Qué tan pequeño puedes llegar a ser? ¿Qué tan grande puedes llegar a ser? ¿Cuáles son los límites? ¿Importa la cantidad de sangre? ¿Cuánto tiempo puedes mantener la transformación? ¿Duele? ¿Es difícil caminar sobre 4 patas? ¿A dónde va tu ropa? ¿Puedes transformarte en un pájaro? Rápidamente le disparó las preguntas, deseando desesperadamente sacar un cuaderno que había dejado en casa hoy. Tendría que conformarse con escribir notas en uno de sus libros de clase. Dios mío, Kirkles realmente es un idiota. Izuku ignoró eso y miró hacia Himiko. Por eso te gusta la carne cruda. Él rió. Himiko lo miró. Pudo ver que sus ojos amarillos estaban confundidos. Necesito sangre humana para transformarme, le dijo. Oh, dijo Izuku, momentáneamente desconcertado. Oh. Dijo de nuevo, más comprensivo esta vez. Eso es increíble.
Esa es la mejor peculiaridad del trabajo de héroe. Él exclamó. Izuku podía sentir el peso de las miradas de los compañeros de Himiko sobre él. Podía ver sus ojos sobre él. Podrías hacer mucho con él. ¿No hablas en serio, Kirkles? Claro que soy yo. Izuku respondió sin pensar. La infiltración sería muy fácil. ¿Obtienes las habilidades de aquellos en quienes te transformas? Si es así, wow. Eso sería increíble y podrías hacer mucho. No quiero ser un héroe, le dijo Himiko. Izuku agitó una mano para descartar esa afirmación. Todavía hay mucho que puedes hacer con él, dijo efusivamente. Eres atlético. Podrías ser un doble para actores y actrices. Podrías hacer trabajo de detective porque podrías parecerte a cualquiera. Hay tantas opciones y las licencias limitadas de peculiaridades son bastante fáciles de conseguir. Especialmente para trabajos de acrobacias. Si Himiko siguiera ese camino, los estudios probablemente acelerarían la aplicación. Sus ojos verdes brillaron y Izuku no pudo evitar la sonrisa que dividió sus rasgos. Esto fue muy emocionante. Necesito sangre, Izuku, le recordó Himiko. Eso no es un problema, lo descartó Izuku. Mientras Kurohiri intentaba mantenerlo fuera del bar, escuchó mucho de los que llegaron temprano. Por lo general, estaba dormido cuando llegaban los últimos clientes. Y había hablado con Hiran y Juin lo suficiente como para saber que podían conseguir cualquier cosa. No es un problema. Uno de los otros niños soltó una carcajada. Izuku se encogió de hombros. Realmente no fue un problema. Si la gente supiera lo que hacía tu peculiaridad, entonces se hacían adaptaciones todo el tiempo. Su padre le había dicho cuánto había cambiado en el mundo desde que surgieron los caprichos. La sastrería, que solía ser solo para los súper ricos, ahora era una profesión muy respetada con una cantidad de mutaciones a las que había que adaptarse. Si bien la mayoría de las personas tenían 2 brazos, 2 piernas y una cabeza, el número de formas corporales se había disparado. Colas, garras, cuernos, ahora todo era posible. Por eso, la mayoría de los minoristas de ropa ofrecían un servicio de personalización para acompañar la venta. Hasta las dietas habían cambiado. Y había concesiones para eso. Quizás no en todos los restaurantes, pero había aquellos que atendían a personas con algunos de los requisitos más inusuales. Mientras que antes los humanos habían sido generalistas, ahora eran especialistas en todos los nichos. Solo tenías que encontrar al humano adecuado. Entonces, si Himiko necesitaba sangre, entonces eso no sería un problema. Ella lo miraba extrañada, como si lo viera por primera vez. Himiko le dedicó una sonrisa tímida. Sabes, para ser alguien sin peculiaridades, tienes muchas ideas, le dijo en voz baja. Me gustan las peculiaridades, le dijo. Los estudio. Himiko asintió. Me gustas, Isu. ¿Isu? La sonrisa cambió a algo más orgulloso. Tú eres mi amigo. Ella anunció. Izuku no pudo evitar la sonrisa que le dio y la cálida sensación que le dio la declaración de Himiko lo llevó de regreso a su salón de clases y hasta el último timbre, que es cuando debería haber sabido que las cosas empezarían a salir mal nuevamente. Hizo su maleta y esperó a que el resto de su clase se fuera. Eso fue lo mejor. O tenía que salir corriendo para vencerlos a todos o esperar a que todos se fueran. De esa manera no tropezaría. No fue tan malo. Su clase estaba ansiosa por llegar a casa y solo pasaron unos minutos antes de que se levantara de su escritorio y se dirigiera a la puerta. Todavía había gente en el pasillo, pero estaba bien. Izuku caminó hasta la entrada de la escuela y fue a su casillero de zapatos. Izuku la abrió e instantáneamente sintió desaparecer la cálida sensación que tenía por las palabras de Himiko. Sus zapatos habían desaparecido. Sus vales para el almuerzo habían desaparecido. Cerró los ojos, inclinándose hacia adelante para descansar la cabeza en el borde del casillero mientras respiraba profundamente. Debería haber sabido que las cosas iban demasiado bien. Izuku no se molestó en mirar a su alrededor. Lo más probable era que quien le hubiera quitado los zapatos estuviera observando y él no les daría la satisfacción de ver su reacción.
Sin embargo, miró subrepticiamente. A veces dejaban sus cosas en lugares extraños o embarazosos y a él le gustaría tener sus zapatos ahora. Pero no estaban en ninguna parte. Cerró el casillero, preguntándose si podría conseguirle un candado pequeño. Si bien no impediría que alguien estuviera decidido, dejaría claro que habían irrumpido. Seguramente los profesores se darían cuenta de eso. Izuku recogió su bolso y respiró hondo mientras se dirigía hacia la puerta. Al menos todavía tenía sus zapatos de interior. Justo en ese momento escuchó un estruendo profundo, seguido por un patrón familiar de lluvia. Perfecto. Al menos todavía tenía su paraguas. Izuku cerró los ojos cuando llegó a la puerta y sacó su paraguas. Al menos mantendría la mayor parte de él seco, pero sabía que, cuando regresara a casa, sus pies estarían empapados. Caminó penosamente bajo la lluvia antes de que alguien pudiera empujarlo. Izuku caminó, parpadeando ante las lágrimas que se formaban. ¿Por qué estaban siendo tan malos? ¿Por qué? No era normal. Pensó con cariño en el año pasado. Ochako y Minato habrían gritado bajo la lluvia y todos habrían corrido. Se habrían empapado, pero habría sido divertido. Caminar a casa, solo, incluso con su paraguas, no fue divertido. ¿Por qué le había pasado esto? La lluvia no le dio a Izuku ninguna respuesta. Ted,